también se puede conocer como osteocondromatosis hereditaria. Es poco frecuente, sin embargo, es de transmisión autosómica dominante. Esta enfermedad se va a caracterizar por un crecimiento anómalo en las metáfisis de los huesos largos de osteocondromas benignos, cuyo crecimiento precisamente como está localizado en la metáfisis va a causar alteraciones en el crecimiento y deformidades óseas. Se puede diagnosticar o se diagnostica normalmente en la primera década de la vida y como lo vemos va a tener deformidades muy evidentes por el crecimiento de estos metafisarias, perdón. Su epidemiología nos habla de que hay una frecuencia de presentación de esta enfermedad de 1 por cada 50,000 a 10,000, a 100,000 habitantes. Va a afectar con mayor frecuencia al sexo masculino en una relación 2 a 1.5 respecto al femenino. Y se ha logrado identificar que el gen EXT1 es mapeado en el cromosoma 8q, 23p24, con un análisis de ligamento de familias informativas. Las características de esta enfermedad es una aparición de estas exostosis a lo largo de la metáfisis, que van a estar compuestos por cartílago capsulado benigno y va a tener otro tipo de manifestaciones clínicas. Recordemos que también tenemos una enfermedad llamada osteocondromatosis, que es un grupo de alteraciones congénitas también, pero esta se va a diferenciar porque los osteocondromas van a estar asociadas a malformaciones musculoesqueléticas y tienen mayor riesgo de malignización. Entonces, en la imagen de arriba se muestra un crecimiento irregular en la zona metafisaria, pero alcanzamos a ver que es de cartílago capsulado benigno, mientras que en la imagen de abajo podemos ver crecimientos anómalos dentro del mismo hueso con una deformidad muy evidente del mismo. En cuanto a la clínica, vamos a tener masas duras e indóloras. Principalmente van a estar en los huesos largos de las extremidades pélvicas. Y esta es posible diagnosticarla simplemente con una radiografía convencional. Van a estar, las zonas en las que más se van a manifestar estas exostosis son la rodilla, el húmero proximal y en la muñeca también. Las personas con esta enfermedad tienden a ser más bajas por el crecimiento alterado de estos huesos y pueden tener piernas o brazos arqueados tanto en varo como en valgo. Esta enfermedad también nos puede causar rigidez de las articulaciones, específicamente en los codos, antebrazos y caderas, porque esta exostosis precisamente va a impedir el movimiento, los arcos de movilidad completos de las articulaciones donde esté localizado. Y cuando esta exostosis crece demasiado, puede irritar las estructuras alrededor y nos va a causar ahora sí dolor. Y aquí tenemos un paciente con numerosas exostosis a lo largo de, pues ahora sí que de la rodilla y de la tibia. El Aquí es diagnóstico lo importante podemos hacer describir con un... ¿Mande? el sitio anatómico. Aquí es importante describir el sitio anatómico por algunos tumores. Si no describes el sitio anatómico, nos va a dar un amplio de ver, como tú habías dicho, si es maligno o es benigno. Entonces, aquí, este tipo de prominencias óseas, porque son tumores benignos, se dan un poco más en lo que son las zonas metafisiarias distales y proximales de la tibia. Proximales de la tibia y distales del fémur, específicamente hablando en rodilla. Ujú. Ujú. Ok, Gracias. seguimos. Esta se puede diagnosticar fácilmente con una gamografía ósea o con una radiografía. Pero recordemos que la gamografía ósea nos permite obtener en una sola imagen, pues la composición completa de todo el esqueleto y así podemos hacer un diagnóstico efectivo y diferencial, perdón, con otros procesos osteoarticulares, así como controlar la evolución y el crecimiento de estas exostosis y su valoración al tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento, las lesiones pequeñas que no nos van a causar síntomas, solo las vamos a mantener en observación. Sin embargo, las lesiones grandes que pueden causar compresión o alteración de las estructuras aledañas, las vamos a mandar a tratamiento quirúrgico. Las deformidades en los antebrazos están inducidas también por este tipo de exostosis y se pueden corregir quirúrgicamente con éxito, aunque como
el esqueleto del niño todavía no ha madurado en la etapa de la niñez, puede haber una recurrencia después de quitar esta exostosis, por lo cual se recomienda que este procedimiento correctivo sea después de que el esqueleto alcance una cierta madurez. Y las complicaciones óseas, como se los mencioné, puede ser la deformidad, la fractura donde está este osteocondroma o la lesión del tejido circundante. Y como consecuencia de estas mismas, de estos mismos crecimientos puede haber trastornos neurológicos, vasculares, podemos tener una bursitis y también podemos tener procesos de malignización, que en realidad la malignización es rara, pero sí es considerada como posible y es pues básicamente la peor de las complicaciones. Y para resumir todo lo que les acabo de decir, la exostosis es una enfermedad infrecuente, pero por sus complicaciones óseas, los trastornos asociados y los trastornos vasculares, junto con el riesgo de malignización después de los 20 años, es de importancia diagnóstica y de corrección oportuna. Y les puse un pequeño caso clínico de un paciente masculino de 6 años, residente de la República de Ecuador, que acude a consulta por presentar un bulto, tal cual en la mano derecha, que apareció aproximadamente a los 4 años de edad, que ha ido aumentando de tamaño y es doloroso por la irritación de las estructuras básicamente, y le impide escribir. Se comprueba que sus papás no son los consanguíneos, entonces pues obviamente el diagnóstico por consanguinidad está anulado ahí. El niño haciendo pues ya investigación, se nota que es de un parto, eutóxico de 39 semanas, una quinta gestación de una madre de 42 años, sin control prenatal. En su sistema osteomioarticular se observa aumento de volumen en la muñeca, de consistencia petra, y en la interconsulta con el especialista de ortopedia y traumatología se le indican los exámenes complementarios, tanto exámenes imagenológicos. En la radiografía simple se ve la exostosis en los extremos distales de ambos radios y también tenía exostosis en los fémures. Es una imagen de tipo quística en el tercio distal y respeta los espacios articulares. No tiene alteraciones en las partes blandas y pues obviamente tenemos una deformidad consecuente con el aumento de volumen. Y bueno, el examen de las extremidades inferiores y la palpación constatan tumores pétreos no móviles de 2 centímetros en los extremos distales de los fémures. Y obviamente también tenemos que mandar a estudio imaginológico de este paciente, que es este de aquí. Y como podemos ver, así está la deformidad de la muñeca. Alcanzamos a ver, bueno, bien la exostosis. Y esta es pues el estudio de imagen, que concuerda con todo lo que acabamos de ver de las características de una exostosis hereditaria. No sé si quiere agregar algo, Doc. Pensé que ibas a hablar también de la enfermedad de Ollier, que es una exostosis múltiple generalizada en varias partes del cuerpo. Pero Me bueno, tocó un detalle. es lo mismo, nada más que esa es exostosis en otras partes del cuerpo, no nada más es un tumor localizado en una articulación, sino que puede tener en húmeros, en, en números proximales distales, en ambos fémures, en ambas tibias, y cuando es generalizada se llama enfermedad de Ollier. Ujú. No. Pues sí, más o menos sencillito, ¿no? Sí, ¿Alguna duda, chicos? cortito. ¿Todo bien? Bueno, pasamos al siguiente tema, por favor. De los 20 años que llevo trabajando como ortopedia, nada más he visto 2 casos. Un caso de una exostosis en tibia, que lo tuve que resecar porque, como bien dice su compañera, les causa dolor por la irritación de las partes blandas. Y vi una enfermedad de Ollier diagnosticado hace como 8 años más o menos. Obviamente nosotros como ortopedia tenemos que enviar a los pacientes al servicio de oncología para que en tratamiento conjunto descarte una tumoración maligna. Y una vez que se descarta la tumoración maligna, nos lo regresan para que nosotros le hagamos la resección de ese huesito, ¿no? Con mucho cuidado, obviamente. Sale pues, Paco, échale. Ok. Bueno, ya todos ven la pantalla y me escuchan bien. Creo que sí. Ok. Bueno, Sí, ya voy a se ve. empezar con el tema de epifisiolistesis de cadera. Ok. Permítanme tantito. Perdón, una cosa que se Ok. me iba a pasar. Ajá.
Aparte de las radiografías de, de la región donde está afectada esa zona, se puede pedir otro estudio que se llama se me fue ahorita el nombre ahorita que me empezó. Se llama serie ósea metastásica. Esa serie ósea metastásica les toman radiografías de cráneo, húmero, antebrazo, de columna, muslo y de pierna, de ambas. Es como si vieran así la radiografía de, como una tipo gamografía, pero en placas simples, en radiografías simples, mejor dicho. Sí, y se llama ese estudio serie ósea sala para el inicio del estudio de si tuviera o no algunas otras tumoraciones que, que pudiera estar afectando también el organismo de los pacientes. En todos los pacientes, en todas las consultas externas que estemos sospechando un tumor, es el estudio que se pide antes de una tomografía, de una resonancia o de una gamografía. Se llama serie ósea metastásica, chicos. Adelante. Ok, bueno, entonces decíamos que vamos a ver epifisiolistesis de cadera. Primeramente, vamos a encontrar en la literatura como epónimos la epifisiolistesis femoral proximal, o también llamada deslizamiento epifisiario femoral proximal, que realmente este último epónimo casi nos define la enfermedad, que se define como el desplazamiento de la epífisis sobre la metáfisis femoral proximal en la zona hipertrófica de la fisis o el cartílago de crecimiento, ¿no? Y ya nada más como recordatorio, aquí en la imagen les pongo pues un hueso largo y sus partes, ¿no? En ella pues, se encuentra la fisis con sus zonas, la hipertrófica, proliferativa. Y ok, también se considera esta una urgencia que requiere hospitalización, según algunos eh, artículos. Ok. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que es una alteración muy común en... A ver, permítame un tantito. Bueno, perdón si se escucha ruido, pero bueno, vuelvo. En cuanto a la epidemiología, va a ser la alteración más común de cadera en adolescentes. Esta va a presentarse mayormente en hombres, con una incidencia de 1.5 a 1 sobre mujeres. La edad media de aparición es de 13.5 años en hombres y de 12 años en mujeres. Casi siempre se va a presentar de forma unilateral y en lo más reportado es en el lado izquierdo, que es el más afectado, y el 25% de los casos reportados han sido bilaterales. La incidencia global se estima que es de 1 de cada 1000 a 1 de cada 10,000 pacientes. Y uno de los factores de riesgo, aquí les pongo a Bruce, porque uno de los factores de riesgo más fuertes es la obesidad y, por ejemplo, también hipotiroidismo, alteraciones de los niveles de la hormona de crecimiento, entre otros. Bueno, estos factores de riesgo pues nos van a promover un deslizamiento que, como recordamos, hay elementos que van a estabilizar la lámina de crecimiento, la fisis, y por ejemplo, el pericondrio va a brindar esta resistencia y estabilidad contra las fuerzas de cizallamiento, que si recordamos son dos fuerzas que pegan en un punto pero en sentido contrario vienen estas fuerzas, ¿no? Derecha e izquierda. Bueno, estas fuerzas mecánicas van a alterar a estos elementos que estabilizan y de esta manera se va a producir el deslizamiento. Estas fuerzas mecánicas, pues podemos mencionar algunas, por ejemplo, la abducción y rotación de cadera, o caídas de altura o accidentes viales, que son los mecanismos de lesión más frecuentes. Vamos a ver también que el deslizamiento se va a poder ver promovido por cambios en la forma o cambios simplemente en la placa fisaria. Bueno, en los artículos se comenta que en la adolescencia
debido a los estrógenos, a los andrógenos, hay diferentes cambios en la forma de la fisis, ¿no? Por ejemplo, en el espesor y en la forma por los estrógenos que inhiben la proliferación de células cartilaginosas. También la hormona de crecimiento va a hacer que ésta se ensanche, la fisis, y la obesidad va a aumentar la fuerza cizallante. También esto va a provocar que el fémur pierda la anteversión femoral, el fémur pierda su anteversión normal, ¿ok? Y alteraciones en el tejido conectivo que compone a la fisis, lo vamos a poder ver en enfermedades como el hipotiroidismo. Ok, en cuanto a la fisis, se va a ver que tenemos las tres zonas que ya conocemos, la zona de reserva, proliferativa e hipertrófica, ¿no? Entonces, la alteración principal se va a dar en la zona proliferativa, donde las células aplanadas organizadas en columna no se van a ver, sino que se van a ver células en grupos desordenados. Y la alteración va a ser dada en la zona hipertrófica. El deslizamiento se va a dar sobre esta área, sobre la hipertrófica, porque ya sabemos, ya fue bien dicho que es la zona más débil por el tamaño de sus células, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, estas células en grupos desordenados nos van a producir un ensanchamiento. No por el Esto en tamaño, lo que conjunto pasa es que ahí con los... son, bueno, el tamaño son en la hipertrófica son las células más grandes, son por las uniones celulares que son más débiles. Ah, ok. Bueno, entonces, unido a eso, por ejemplo, en la sinovial vamos a ver que se va a encontrar edematosa, ingurgitada, el pericondrio, casi en la presentación crónica se va a ver un pericondrio unido al cuello, en lo crónico, pero en el agudo se va a romper y nos va a producir la hemartrosis, ¿no? Que va a ser una hemorragia en esa articulación. Ok, y la matriz cartilaginosa, pues vamos a ver cambios en esta, ¿no? Se va a encontrar homogénea, que no es lo normal, y no hay tabiques colágenos normales. Ok, bueno, ay, se pasó uno. Ok, en cuanto a la clasificación, me atreví a ponerla aquí porque ya voy a estar diciendo mucho de agudo, crónico, entonces mejor saber que se clasifica según el tiempo de evolución, la manifestación clínica y las proyecciones radiográficas, ¿ok? Entonces, en cuanto al tiempo de evolución, lo vamos a definir como agudo o crónico. Agudo, un dolor menor a 3 semanas de evolución, y crónico, pues un dolor mayor a 3 semanas de evolución, ¿no? O bueno, esta enfermedad, este desplazamiento. Y en cuanto a la manifestación clínica, vamos a poder diferenciarla en estable, siempre y cuando el paciente pueda apoyarse y deambular con o sin complicación, ¿no? Y inestable, perdón, cuando el paciente no puede realizar bipedestación ni marcha. Esto es imposible sin una silla de ruedas o sin muletas, etc. Y radiográfica, pues nada más decir ahorita que se clasifica en grados según leve, moderado, severo, por los grados que veamos en la radiografía, que más adelante veremos. Bueno, entonces el cuadro clínico vamos a definirlo según sea la presentación aguda o crónica, ¿no? Entonces, vamos primero con la crónica. Va a ser, vamos a poder ver un mecanismo de lesión por abducción o rotación del fémur, simplemente. Eso nos va a producir un dolor que va a ser tipo constante. El dolor va a localizarse en la ingle y va a ser moderado, un dolor, pues sí, de característica moderada, soportable, y se va a irradiar hacia el muslo y a la rodilla. Esto en el crónico. En el agudo, por ejemplo, no va a haber irradiación y el dolor se va a encontrar en la cadera, el muslo o la rodilla.
pero localizado. Y el mecanismo de lesión de lo agudo puede ser un crónico agudizado o puede ser también debido a un trauma. La marcha la vamos a poder ver en el agudo, va a haber una incapacidad casi siempre, incapacidad total de marcha y apoyo por sí solo. Y el crónico va a ser una claudicación. En artículos lo encontré como una claudicación antálgica, ¿no? Aunque también algunos pueden, cuando este crónico se vuelve crónico agudizado, pues vamos a poder ver también una incapacidad de marcha y apoyo, ¿no? La actitud de la extremidad, pues va en el agudo, va a estar en rotación externa y va a haber una limitación de la flexión de la cadera. La rotación, basta decir con la rotación externa, ¿no? Del fémur, como movimiento compensatorio para que no duela tanto ante los movimientos. Y bueno, acortamiento de extremidad también lo vamos a poder llegar a ver de 1.2 a 2 centímetros, esto en casos severos. ¿Ok? Bueno, en cuanto al diagnóstico, ya entrando, vamos a primeramente sospechar por hallazgos clínicos, ¿no? De historia clínica. Primeramente tenemos que ver si nuestro paciente pues tiene un factor de riesgo, que dijimos que el principal es la obesidad. Pues nuestro paciente, supongamos que nos llega un paciente y sospechamos de esta patología, pues también es un paciente adolescente, ¿no? O pues niño. Entonces, obesidad, también el signo de Drennan, que es al flexionar la cadera se va a desviar en rotación externa. Y aquí, bueno, este es un video, no sé por qué no lo puedo reproducir, pero lo pueden checar cuando suba la presentación. Y dolor en rodillas, muslos, ingles, superficie lateral y posterior de la cadera, según la tablita que vimos hace una diapositiva pasada. Y la marcha claudicante, como ya habíamos dicho, y limitación para el apoyo. Entonces, ya me acordé por qué no se veía. Y bueno, esta nada más es un video para ilustrarles el signo de Drennan, ¿no? Cómo lo vamos a evaluar. Ok. El otro diagnóstico, pues vamos a comprobarlo, ¿no? Por hallazgos clínicos primero, ahora a comprobar por imagen. Y va a ser suficiente una radiografía, o bueno, radiografías. Lo que vamos a pedir van a ser radiografías simple de pelvis, en proyección lateral, proyección anteroposterior y proyección de Lowenstein o la proyección de Rana. ¿Ok? La proyección lateral solamente la vi en un artículo, entonces lo que todos los artículos mencionaban eran la proyección AP y la proyección en ancas de rana, ¿no? Esa es la proyección Aquí que les les decía yo cuando estábamos viendo el tema de displasia congénita de cadera, ¿se acuerdan? Sí, La así es. posición de rana. Y bueno, esta es la forma, aquí les pongo la forma en la que se coloca al paciente cuando se le va a tomar la radiografía, y en la parte de abajo pues vemos cómo se ve la imagen, ¿no? Radiográfica, para que se den una idea de cómo es que nos va a dar. Bueno, ¿y qué hallamos en estas imágenes? Primeramente, nos decía que vamos a hallar un ensanchamiento, irregularidad de la fisis. Entonces, aquí, pues en esta parte, yo lo vi más en la cadera derecha, aquí la que estoy señalando con mi cursor, esta irregularidad de la fisis. Pero igual, doctor, si No es que ya digo se alguna ve, barbaridad, mira, ve. me comenta, por favor. Ok, y también vamos a ver otro signo que se ve, es el deslizamiento anterior en rotación externa de la metáfisis en relación con la fisis. Entonces, pues, esto no sé si nos lo puede explicar más, Doc, porque la verdad, eso de deslizamiento anterior y en rotación externa de la metáfisis, no, o sea, no logro verlo en la imagen. ¿O a qué se refiere concretamente? Doctor. Perdón, tengo apagado el micrófono. Ok. Déjame hacerle un dibujito de ginecólogo. Ok.
Ya ven que para los dibujos sí me salen rápidos. A ver, prendo mi cámara. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. A ver, lo acerco más. Déjeme, le doy un poquito más de brillo a mi lápiz. Esa es la imagen normal. Podemos ver una congruencia a nivel de la fisis del cuello femoral con la cabeza. ¿Sí? Ujú. No hay separación. Si vemos un desplazamiento, aquí vemos que hay una parte que no concuerda como la imagen de arriba en cuanto a la proyección. Hay como un deslizamiento hacia... En el caso de donde está la flecha de tu lado derecho, ahí se ve más o menos esta imagen, no tan aparente, como aquí se las exageré, en esa exactamente. Ahí se ve el Sí. deslizamiento, ¿sí? Ah, ok, sí, perfecto. Entonces a eso se refiere con deslizamiento anterior. Así es. Ujú. Entonces Ah, ahí perfecto. es cuando vamos a clasificar de acuerdo a... A los Bueno, grados, ¿no? creo que me faltó, no sé si estaba bien. Como que se los voy a hacer más aparente, como que no se entendió. Déjame hacer una pequeña corrección. Ujú. Igual y yo Ahora creo sí. que se Ahí entiende así se con la vería, línea de miren, Klein. Ajá. ¿sí? Se vería una separación aquí a nivel del cuello y en la parte inferior. Ah, En ok. el caso de tu radiografía, la primera que viste, es una... Aquí dividimos en grados. ¿Vas a explicar eso de los grados? Sí, Doc. Sí, pero En la más cadera, adelante. donde está señalando la cadera del lado de la flecha verde, Ajá. esa tiene un pequeño deslizamiento apenas casi imperceptible, pero también están afectadas las dos caderas, nada más que hay mayor afectación de la cadera izquierda. Ajá, exacto, sí. ¿Ok? Bueno. Ok, a ver, Sí, Doc. continúa entonces para la Bueno, explicación. entonces, este signo que nos comentó el doctor, eh, lo encontré, va a ser fácil de detectar trazando líneas, y en este caso va a ser una línea de Klein. La línea de Klein va a ser una línea trazado por el lado superior del cuello femoral y va a cruzar la porción superior de la epífisis. Entonces, lo que decía el doctor, aquí, si no hubiese desplazamiento de la epífisis o de la cabeza, pues, entonces esta línea tendría que pasar por la porción superior de la epífisis, ¿no? Pero como no pasa, entonces se le llama signo de Tretowan. Y aquí, como diría el doctor, pues un dibujito. Aquí está la línea de Klein, creo que si ven mi cursor. Y en este caso, en el lado izquierdo, en la imagen, sí, en la imagen izquierda que estoy señalando, La derecha es la pues, normal, la izquierda ajá, donde tiene el deslizamiento. exacto. Eso que dijo el doctor. Eh, bueno, y también otro signo que vamos a encontrar va a ser el signo de blancura de Steele, que aquí está dado por la letra B, que va a ser una zona semilunar de mayor densidad sobre la metáfisis y constituye un dato de deslizamiento pues, posterior. ¿Ok? Entonces, son los signos que vamos a buscar, el signo de Tretowan, o Tretovan, no sé cómo se diga, y signo de blancura de Steele. ¿Ok? Esto conforme a la línea de Klein. Bueno, si tienen dudas, me comentan. Y bueno, ahora sí. Según esto, encontré la clasificación por los grados, ¿no? Entonces, esta clasificación es leve, moderado y severo. Pero ya no cambia aquí. Me dijo el doctor que manejará esta clasificación por grado 1, que se le conoce como predeslizamiento, y va a ser de 0 a 25 grados. El grado 2 de 25 a 50, el grado 3 o moderado de 50 a 75, y el grado 4 o severo, que va a ser de 75 a 100 grados. Y bueno, pero estos grados o porcentaje, ¿de qué son? Bueno, pues se refiere a los ángulos de Sopwith. Y este ángulo de Sopwith lo vamos a poder trazar haciendo las siguientes líneas. La primera línea que vamos a trazar va a ser desde los dos, por así decirlo, los dos bordes
de la epífisis, tanto, digamos, superior como inferior, vamos a trazar una línea que los una a los dos. Entonces es esta que estoy remarcando con el cursor. Luego de eso, vamos a trazar una línea perpendicular a este trazo que marcamos, ¿ok? Y después vamos a hacer una línea que va a ser conforme al eje de la diáfisis femoral, y esta nos va a generar un ángulo, que va a ser este ángulo, ¿ok? Si se fijan, esta que estoy yo señalando, la cadera, que sería la cadera izquierda, es la normal, pero en el lado derecho, pues vemos cómo este ángulo ya se aperturó, ¿no? Ya es muy grande. En este caso, son los grados llamamos como ángulos de Sedgwick, y por este modo podemos identificar qué grado es, ¿no? Moderado, leve o severo. Por ejemplo, aquí, esta radiografía que tenemos en el lado derecho, la que estoy marcando, es bilateral, es una patología bilateral en este caso. Del lado derecho tenemos 23 grados de angulación y del lado izquierdo tenemos 34 grados, ¿no? Entonces, vendríamos teniendo grado 1 y grado 2. ¿Ok? Doc, no sé si quiera mencionar algo, si lo dije bien. No, o está algo bien. así. Sí, adelante. Ok. Yo les dije que esta clasificación, porque es más fácil. Ajá. Dividimos la parte del cuello en 4 fases y es más fácil recordar esta clasificación que la de la angulación, ¿no? Eso ya Ajá. es más como para especialistas. Ok, bueno. Perfecto. Y aquí pues unas imágenes, realmente si quieren nada más me detengo en esta, en esta de la derecha de su pantalla. Vamos a ver que en este caso el daño pues está en la parte izquierda, ¿no? En la cadera derecha, perdón, a la izquierda de su pantalla. Y bueno, ahí si gustan las pueden checar. Entonces vámonos con el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial en la forma aguda lo vamos a poder diferenciar con fractura de cadera y con lesiones del labrum. Y en la forma crónica, el diagnóstico diferencial se va a tener que hacer con la enfermedad de Legg-Calvé-Pertes, que aquí les pongo la imagen. Calvé-Pertes. Calvé-Pertes. Y la osteomelitis y las secuelas de displasia del desarrollo de cadera. Veíamos la clase pasada. Bueno, el tratamiento, como había puesto en la primer lámina, requiere hospitalización y según algunos autores, también requiere colocar tracción cutánea. ¿Ok? En los casos crónicos, anteriormente se podía manejar o lo manejaban con inmovilización, con yeso y episiodesis, con injerto. Sin embargo, esto en algunas literaturas lo manejan como está en desuso por complicaciones frecuentes y deslizamientos posteriores. ¿De qué año es tu artículo? Es de, bueno, es del 2008, es un residente del Magdalena de la Salina. Ya medio atrasadito, ¿no? Ajá. Ujú. Ok, entonces, y el tratamiento actual se dice que es de fijación in situ con tornillos canulados colocados de manera percutánea con control fluoroscópico. O también los clavos pueden ser roscados y tornillos no canulados. ¿Ok? Lo importante decir aquí, como no somos especialistas, pues el tornillo va a estar situado central y perpendicular a la metáfisis proximal del fémur, ¿no? Entonces aquí tenemos la metáfisis y pues vamos a poder ver que lo colocan ahí, ¿no? Entonces, ¿sí son percutáneos, Doc? Sí, Estos que se ven en la radiografía. sí, son percutáneos. Esto Ok. se hace en quirófano con el paciente sedado y con un intensificador de imágenes. No creas que nos Ajá. metemos nomás por meter. Sí, claro. Anteriormente se colocaban 3 tornillos. Se tenía la creencia de que si nada más colocabas uno, podía girar o hacer una rotación, lo que es la cabeza. Actualmente, el Hospital Reiner lo que está haciendo es colocar un tornillo canulado y les va bien, según ellos. Ok. La edad de Bueno, tratamiento, la edad de tratamiento,
Ujú. Ay, esa sí no la chequé, pero bueno, chequé un artículo donde hablaban de un niño de 12 años que había tenido este problema y pues lo habían operado. Pues sí, más o menos entre 11 y 13 años Ajá, aproximadamente. ok. Está padre tu radiografía inicial, mira. Tiene Sí. un deslizamiento grado 4 de la cadera derecha Ah, sí, es y grado un 4. grado 1 de la cadera izquierda. Ujú, Si ven el desplazamiento completo de la cabeza femoral, ¿no? Que la cabeza sí. está incluida en lo que es el acetábulo. Señálame el acetábulo de la ¿El cadera acetábulo? derecha. Cadera derecha. Ajá. Esa es la izquierda. Sí, perdón. Ahora señala la cabeza, ¿dónde está? ¿Dónde está la cabeza? Aquí, ¿no? Esa es la cabeza, exactamente. Es una luxación grado 4. Es de las Ok. severas. El Ay, riesgo de ese tipo de luxaciones es que puede conllevar una necrosis avascular de la cabeza femoral. ok. Sí. Ese es el principal riesgo. Y bueno, en los casos agudos se va a optar por la fijación de 2 tornillos percutáneos colocados con las mismas características, pero no encontré igual una imagen donde vinieran 2 tornillos percutáneos más que en esta, pero si no me equivoco, estas son agujas Kirchner, ¿no? Estas no Sí, son esos como son tal clavos clavos Kirchner. percutáneo. En Ajá. este caso, como te comentaba, tiene 3 colocados para evitar la rotación, se supone. Ujú. Pero actualmente el tratamiento se usa con un tornillo canulado, como el que está Oh, ok, pasando en estos momentos. perfecto. Y bueno, sí, Obviamente eso se tiene que hacer con cuidado porque en una de esas podemos pasar lo que es el borde, el límite del borde de la cabeza femoral y nos podemos ir hacia acetábulo, entonces podemos dejarlo así como marioneta, ¿no? Dejarlo ok, clavado en el acetábulo, entonces tenemos que quedar más o menos medio centímetro o 1 centímetro en el borde de la cabeza femoral, por debajo del borde de la cabeza femoral, para evitar una artrosis postraumática y atrogénica, ¿no? ok, perfecto. Bueno, y la deambulación Nada más como comentario, comienza. en la última radiografía, la cadera izquierda, el tornillo quedó muy corto, está casi en el límite de lo que es la fisis. Debe de estar colocado más o menos como está el de la cadera derecha, que sí atraviesa la fisis. Sí ven esa diferencia, ¿no? Ese está bien Sí se colocado. nota. Ese Y en este tornillo caso atravesó no. la fisis, exactamente, quedó en el límite de la fisis, entonces podría tener alguna complicación el paciente a ese nivel. Ok, De eso a nada, pues mejor no le pongo nada, ¿no? pues sí. Muy bien. Eh, Entonces, se decía que después de la operación se recomienda la deambulación al siguiente día después de la cirugía, con muletas y con apoyo progresivo. Ahora, aquí el retraso del tratamiento se va a asociar con un mal pronóstico debido al alto riesgo de osteonecrosis de la cabeza femoral, lo que nos decía el doctor. Bueno, en cuanto al seguimiento y al pronóstico, se ha visto que en pacientes con casos unilaterales y con factores de riesgo, casi siempre presentan desplazamiento contralateral un tiempo después. Y el seguimiento debe de ser anual de estos pacientes después de la operación, apoyado de radiografías simples y evaluación clínica. Y en esta evaluación se van a evaluar los cambios morfológicos y alteraciones en la función, porque un 30% de los pacientes manifiesta síntomas durante 15 años. Esto es lo que se decía en los artículos que chequé. Y Prácticamente bueno, lo que hay que estar vigilando es el cierre de la fisis. ok, el cierre de la fisis, perfecto. Bueno, y pues sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna duda, jóvenes? No, está más o menos entendible, ¿no? Obviamente, pues tendríamos que hacer que también, generalmente son pacientes gorditos, pues bajar de peso, ¿no? Ponerlos a una actividad, no de contacto, porque acuérdense que están recién operados y la lesión de la fisis puede evolucionar a una necrosis, Sí, el control de pero sí peso. podríamos llevarlo con un dietólogo para que nos controle el peso. Sí, doctor. ¿Todo bien? Entonces, ¿hay otro tema, chicos? Creo que ya son todos, ¿no?
Sí, no sé, déjame abrir el... Nomás íbamos a dar 2, entonces ¿cuándo íbamos a dar 3? ¿El viernes? El viernes, sí. Viernes, Doc. Ah, bueno, entonces el viernes. Yo nada más era el tema de Nayeli y el mío. Temario, déjame abrir aquí. Mañana es escafoides, accesorio y artrogriposis. Sale, pues bueno, entonces jóvenes, vamos a la etapa triste de este. No, ¿cuál triste? Les fue bien, yo digo que les fue bien. Bien para el que estudió, dicen, ¿no? ¿Ya ven mi Sí. pantalla? Ok, bueno, esos son los promedios que tengo. Ya saqué, ya están anexados los medios puntos que les había prometido por lo del resumen. Ojalá y así me pudieras redactar tus historias clínicas, Gilberto. Me gustó tu redacción, me gustó tu modo de cómo te expresaste del documental. También me gustó, ahorita les digo de quién, Pues Shainé, es también que, Shainé, también me gustó cómo te expresaste en el documental, pero bueno, te ganó Gilberto. Yo creo que si algún día no deciden seguir en la medicina, podrían escribir un libro, tienen una buena redacción Punto para los... para la imaginación, muy bueno. gracias. Bueno, entonces ahí están los promedios, chicos. ¿Algún comentario que me quieran hacer al respecto? No. Obviamente también tomé en cuenta lo que fue la tarea de la triada de O'Donoghue, ¿eh? Esos, bueno, ya saben más o menos cómo se trabaja, cómo trabajo. Aquí vienen los promedios. La historia clínica, que siempre siendo lo subió el doctor Aragón, casi concordamos en algunos aspectos. Ahí viene lo de la tarea, agregada a la historia clínica, que fue medio punto. La asistencia, la exposición. Ese fue el que ven en el apartado de azul, es la calificación normal que saca, la calificación sin el medio punto de los que entregaron. Y aquí vemos lo que es el promedio final, ¿sí? Obviamente ya habíamos quedado de que de 6 para arriba suben un punto, de 5 hacia abajo bajan al punto. Entonces, pues yo creo que le fue muy bien a la mayoría, ¿no? Sí. ¿Cómo les fue su examen de neuro? Es en un rato. ¿Todavía no? Ah, ¿es en un rato? Bueno, entonces los dejo para que se despejen. Si ya no hay algún comentario que me quieran hacer de las calificaciones, No. No, doc. ¿no? ¿Están de acuerdo para ya Sí. empezarlos a subir? Sí. ¿Sí? Órale, pues. Los dejo descansar, chicos. Relájense un poquito para la antesala de su otro examen y les deseo Gracias. suerte. Gracias. Nos vemos el día lunes. El viernes va a darles la clase al doctor Ok. Audelo, ¿vale? Que Sí, descansen. Doc, gracias. Gracias.